Bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net. Programa número 11 ya y con una invitada muy especial. Bueno, como todos, la semana pasada hablamos con el cocinero gluten free, con nuestro queridísimo Mateo Sierra. Y bueno, pues os tengo que dar las gracias porque habéis escuchado muchísimo, tiene muchísimos likes, tiene comentarios, tiene descargas, un montón de reproducciones. Y bueno, pues hoy cambiamos un poquito de tema, pero no mucho, porque vamos a seguir hablando de restricciones a la hora de alimentarnos. Pero en este caso, las causantes de estas limitaciones son las alergias alimentarias. Y aquí, pues mirad, me viene fenomenal para insistir en un mensaje en el que, bueno, pues los que nos seguís en redes y estáis acostumbrados a leer felicidad, pues estáis más que habituados. Pero es muy importante decirlo siempre que podamos. Una alergia alimentaria que nada tiene que ver con una intolerancia y nada tiene que ver con la celiaquía. La celiaquía no es ni una cosa ni la otra, es una enfermedad autoinmune. Insistimos muchísimo en ello. Un 6%, casi nada, de la población mundial tiene algún tipo de alergia alimentaria y las alergias en general alimentarias aumentan año tras año. La prevalencia de personas, especialmente niños y jóvenes que presentan alergias alimentarias, se ha duplicado en Europa en la última década, según la Academia Europea de Alergias e Inmunología Clínica. La cifra, por tanto, de ingresos hospitalarios en población infantil por este tipo de alergias es hoy en día, según esta misma fuente, hasta 7 veces mayor que hace 10 años. Las cifras se nos quedan enormes, muy grandes, pero seguro que más allá de esos números, de esas cifras, pues todos tenemos a alguien cerca en el trabajo, entre los amigos, en la familia, que tiene algún tipo de alergia alimentaria y sabemos perfectamente todo lo que ello supone en su día a día, en la parte más privada, pero también en la parcela más social, que muchas veces es la más complicada porque hay que explicar mil cosas y hay que tener mil cuidados, ¿no? La que lo sabe muy, pero que muy requete bien es nuestra invitada de hoy. Viajamos virtualmente, ya nos gustaría hacerlo de otra manera, hasta las Islas Canarias para hablar con ella, con Alba Cuadrado, paciente multialérgica, coach internacional en alergias, delegada en Canarias de la Asociación Multialérgica, Dermatitis Atópica y Asma y creadora del proyecto digital albacuadrado.com, Alergias con Alegría. En este proyecto, en esta web, ayuda a pacientes a comprender, bueno, pues lo que les ocurre, ¿no?, cuando les diagnostican una alergia o varias alergias, y también les ofrece, bueno, pues apoyo, consejo, herramientas para su día a día. Además, ha escrito un libro y está ahora mismo en plena campaña de crowdfunding, así que aprovechad para echarle una mano a esta emprendedora y además, pues llevaros ese excelente trabajo a casa. Tenemos al otro lado de la línea, como digo siempre, a Alba Cuadrado, de Alergias con Alegría. Es un placer y hay que darle las gracias porque tiene mucho trabajo, porque no para, porque esa web no deja de crecer, no deja de compartir con nosotros contenidos en redes sociales, tiene muchísimo curro, pero hoy nos está atendiendo. Así que muchísimas gracias, Alba, y bienvenida. Muchas gracias a ti, Lorena, encantada de estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos, Alergias con Alegría nace porque tú eres paciente, es un proyecto muy unido pues a esa faceta tuya personal. Cuéntanos un poco ese recorrido tuyo con el mundo de las alergias alimentarias y cómo surge todo este proyecto. Pues mira, yo tengo 28 años y cuando era un bebé y mi madre me daba el pecho, se daba cuenta que me asfixiaba cada vez que Ujú. tomaba la leche y no sabía por qué. Imagínate una madre que está dándole alimento a su hijo y ve que el niño se empieza a asfixiar y que empieza a toser y no sabían de qué era, ¿no? Ujú. Entonces una vez fue al pediatra, me hicieron las pruebas de alergia y empezaron a investigar que, bueno, que tenía alergia a la proteína de leche de vaca y a partir de ahí, con la introducción de alimentos, se fueron añadiendo muchas más alergias y a día de hoy pues soy multialérgica, he seguido con esas alergias a día de hoy. He pasado por muchísimas etapas, ya las alergias son parte de mi vida, como cualquier persona con una enfermedad crónica como la celiaquía, ¿no? Ujú. Y bueno, eso es un poco el resumen de todo esto.
hasta que decidí, con todo lo que he aprendido en todas las etapas de la vida, llevarlo a un proyecto que pueda hacer ver a otros pacientes que aunque tengamos algo que a priori parece súper malo, le podemos sacar partido también. Ujú. Sí, además que queda muy claro en ese título, en Alergias con Alegría, porque además la gente que te seguimos en redes sociales somos muy conscientes precisamente de ese optimismo tuyo que yo creo que viene quizás de una fuerza, de una fortaleza que vas ganando con los años superando adversidades y como tú bien dices, ¿no? Bueno, pues tienes una serie de problemas o de limitaciones, pero quizás hay que darle un poquito la vuelta y bueno, pues tratar de lo que haces, ¿no? A través de tus redes y tu página web, de ayudar a las personas que están en la misma situación que tú o que quizás están empezando ahora a verse en este mundo, ¿no? Exacto, y ya no solo por las propias personas que lo viven, sino por los propios padres, porque hay Claro. veces que, bueno, ya lo sabrás tú también qué pasa con los niños celíacos. Al final, pues los niños celíacos están bajo la tutela de sus padres y son los padres los que están preocupados y los que no lo están viviendo en primera persona porque los niños quizás no lo saben transmitir, pero ellos también son personas a las que tenemos que ayudar porque están muy perdidas, sobre todo en los primeros diagnósticos, cuando no tienen referencias de nadie y porque en la calle siempre se escuchan muchos bulos, hay muchas experiencias distintas porque cada paciente es un mundo. Y bueno, qué mejor manera que poder acompañar a los pacientes en este proceso y que sepan que no están solos, que hay mucha gente pues con muchas necesidades dietéticas especiales y que se puede tener también calidad de vida digna y que todos las merecemos. Ujú. Hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho porque me he sentido muy identificada, ¿no? Yo siempre digo, a mí me diagnostican más tarde, me diagnostican con 14 años la enfermedad celíaca, pero yo a mis 36 años no entiendo la vida sin ser celíaca. O sea, no soy capaz de imaginarme, pues eso, llegar a la cocina de casa de unos amigos y picar algo sin mirarlo, o ir a un restaurante sin informarme previamente de si el restaurante controla o no controla el tema. Y tú lo has explicado muy bien, ¿no? Dices, bueno, pues al final es que aprendes a vivir con ello. ¿Tú te imaginas que de repente desapareciesen esas alergias? No sé, ¿te imaginas cómo sería tu vida? Porque yo ya te digo que no soy capaz y creo que es una ventaja también, reflexionando, creo que es una ventaja pensarlo así. Sí, porque al final nos hace primero pacientes conscientes con Claro. todo. No vivimos en modo automático, o sea, para nosotros no existe la automatización, todo lo tenemos que tener controlado, como bien dices, todo el día mirando etiquetados, informándonos, estando al día de los nuevos reglamentos que nos puedan afectar. Vamos, que estamos siempre como con el modo alerta activado, no podemos bajar la guardia Claro. porque nos podemos confiar, claro, nuestras enfermedades no se ven a simple vista, no es que yo te Ujú. mire y diga, ah, es que eres celíaca, no, es que lo llevamos por dentro, entonces al final, como bien dices, es una situación que vamos normalizando, ¿no? Normalizamos tanto el malestar, sobre todo la gente que no tiene un diagnóstico todavía, Claro. lo vamos normalizando, hay veces que hay gente que no sabe qué es lo que tiene y lo haces parte tuya y es parte de nosotros y como bien dices, si desaparecieran las alergias, no me imaginaría mi vida sin mirar etiquetados, la verdad. El etiquetado, el ir a un restaurante, el llevar encima siempre, bueno, pues esa herramienta que en muchos casos a una persona alérgica pues le salva la vida, ¿no? Volviendo a tu proyecto, a esa página que además que bueno que es una página web donde hay otros proyectos de los que también vamos a hablar, ¿qué encontramos en ella? ¿Qué información ofreces pues a esos papás de niños alérgicos o a los propios pacientes para que pasa que su día a día sea un poquito más llevadero, más sencillo? Pues mira, en la web lo principal que me gusta destacar siempre es el blog, porque al Ujú. final ahí es donde se van creando contenidos, si puede ser algo, como digo, si puede ser recurrente, subimos contenido cada semana, es decir, que se Ujú. actualiza semanalmente y los contenidos varían desde consejos hasta maneras de hacer las cosas, información actualizada, ya sea en cualquier etapa de la vida, porque al final no es lo mismo los padres alérgicos como los padres de niños alérgicos, como te comentaba antes, Ujú. o una persona adulta que acaban de diagnosticar. Entonces intento un poco enfocarlo en todas las etapas, eso por una parte. Luego por otra parte tengo una campaña abierta de crowdfunding del libro, que si quieres luego Ujú. hablo
ella. Y otra parte de asesoramiento que todavía no lo he llevado a cabo, es un proyecto aparte que empecé con una escuela de Estados Unidos que lo está llevando a cabo desde Estados Unidos, tiene Ujú, pues sus propios asesores de alergias que llevan más de 5 años siendo pacientes alérgicos y acompañan a otras personas y familias a mejorar su calidad de vida. Y ujú, bueno, un poco intento aportar mucho valor, aparte tengo la newsletter también como tú. ujú. Semanalmente intento pues estar más cerca de las personas que forman parte de esa comunidad para apoyarles en lo que necesiten. Ujú. Qué importante es, ¿no? Que alguien que vive de primera mano pues esa realidad compartida, pues sea el que te ayude y el que te abra puertas y el que te diga, yo ya he pasado por esto, esta es la mejor manera de solucionar esto, porque bueno, pues es un mundo complicado, el mundo de las alergias, que además cada vez parece ser que están aumentando más y más. Se habla de que aumentan tanto las alergias alimentarias como las intolerancias y también están aumentando los casos de celiaquía, no sé dónde vamos a parar ya, pero siempre hacemos mucho hincapié en felicidad, en diferenciar, ¿no? Una alergia de lo que es la enfermedad celíaca. Entonces, tú como paciente experto, como profesional, además, ¿cómo nos puedes definir, cómo nos puedes explicar cómo funciona una alergia para que entendamos bien pues esa diferencia, ¿no? Bueno, yo siempre me gusta explicarlo de manera que hasta un niño lo pueda entender y Ujú, genial. siempre me gusta que la gente se imagine nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunitario, que es nuestro sistema de defensa, como una aduana, ¿vale? Una aduana Ujú, sirve para dejar pasar pues las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y el sistema ujú, de defensa se encarga de eso. ¿Qué pasa? Que hay ciertas sustancias que son los llamados alérgenos, que en este caso ujú, sería uno de ellos, que el cuerpo detecta como agente malo para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque todos nos vamos sensibilizando, vamos creando anticuerpos frente a todas las sustancias a las que estamos expuestos en nuestra vida, pero sí, llega un punto en el que, bueno, pues genéticamente predispuestos y por otra serie de factores, que las personas con alergias, pues su sistema inmunológico se confunde y ujú, piensa que esa sustancia es mala, entonces se autoataca porque es autoinmune ujú. y se defiende con mecanismos inflamatorios que hacen que luego tengamos esas reacciones tan graves y que puedan hasta pues costarnos la vida. Ujú. Y bueno, básicamente es eso. Es algo muy importante eso que has dicho, ¿no? De esas consecuencias graves, de ahí la importancia de un diagnóstico temprano, que es algo fundamental para que el paciente sea el que, bueno, el que en todo momento está informado y toma las decisiones, obviamente evitando lo que provoca esa reacción. Esto que nos has explicado de manera tan sencilla, es información que también os dan en las consultas, cuando os dan el diagnóstico, porque a veces vemos a gente que tiene alergias, que hace comentarios en redes que creo que no son del todo apropiados y muchas veces pienso, ¿no? Que nadie tiene mala intención, sino que lo que hay es una falta de información. No sé si es suficiente con lo que os explican en la consulta o si hay que después, bueno, pues buscar un poquito de información, bien sean asociaciones, bien sea a través de páginas tan estupendas como la tuya. No sé cómo ves este asunto. Pues mira, Lorena, en mi caso personal, imagínate, pues hace 28 años, a ti te Claro, pasa lo mismo, en los años 90 no teníamos internet. claro. Entonces, mis padres en ese entonces, vamos, era todo nuevo, era yo la extraña, el bicho raro, ¿no? Como, jolín, no conocemos a nadie con alergias, no sabemos dónde buscar la información y era un poco todo desconocido. Además que al ser pacientes crónicos, pues tenemos que ir periódicamente al médico para seguirnos Ujú, un seguimiento, en mi caso es cada 6 meses, y ujú, bueno, como sigo teniendo los mismos médicos desde hace tantos años, sí es verdad que hay muchos médicos implicados, informados y actualizados sí. y que acompañan al paciente, pero hay otros que simplemente pues también por temas de cómo funciona el sistema no Ujú, pueden pararse a explicarte todo. En mi caso particular, siendo adulta, o sea, yo hace 3 años no tenía ni de lejos la información que hoy en día claro. manejo. Y creo que es súper importante que todos los pacientes que estemos diagnosticados seamos nosotros los dueños de nuestra propia enfermedad y no lo dejemos todo en manos de los demás esperando a que los demás nos expliquen. Podemos pedir asesoramiento Claro. y consejo a nuestro médico, pero sí es verdad que creo muy necesario información veraz, Ujú, información
contrastada y de varias fuentes fiables, pero está claro que al final, cuando salimos de una consulta, ahora mismo lo primero que hace la gente es buscar en Internet y si no encontramos esas fuentes nos podemos confundir por tanto abrume de información, Claro. ¿no? Entonces considero muy importante los pacientes que como nosotras estamos contrastando esa información, haciendo entrevistas con profesionales que realmente puedan acompañar y puedan ayudar a los pacientes a centralizar toda esa información y procesarla, porque es mucha. Claro, totalmente de acuerdo. Además, tú formas parte de la red de pacientes expertos de FF Paciente, Sí, así que enhorabuena y muchas gracias por esa labor porque, bueno, pues como estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que dices, salimos de la consulta muchas veces abrumados con lo que nos acaban de decir, entramos en Internet, leemos lo primero que encontramos y podemos tener suerte y que hayamos dado con una página, bueno, pues eso, con información veraz, contrastada, como es tu caso, o podemos dar con una página que lleva sin actualizarse años y bueno, pues sabemos que en medicina, en salud, hay que actualizarse todos los días y necesitamos tanto que los profesionales estén informados como que los pacientes, porque luego ocurre que hay pacientes que no se informan correctamente y que lo que hacen es propagar ciertas afirmaciones que nos hacen mucho daño. Yo estoy pensando en celiaquía, pero imagino que en el mundo de las alergias pasará exactamente lo mismo. sí, de hecho, Lorena, esta semana me pasó una cosa que, o sea, mira que yo no suelo entrar en esos debates porque ya Ujú, prefiero enfocarme en lo positivo y en las cosas que nos puedan aportar, pero es que una persona bastante influyente, por lo que vi, pues hacía unos comentarios diciendo que si dejas de consumir gluten, que ujú. puede incluso mejorar tus alergias y curarlas, las alergias y las intolerancias. Madre mía. Entonces, claro, le comenté, le digo, ¿me podrías decir de dónde sacas esta información? Y ella misma decía que un alergólogo lo había dicho y no sé cuánto, y bueno, me empezó a explicar cosas súper técnicas que ni siquiera yo entendía Ujú, y lo dejé estar, ¿no? Pero esas cosas me dan rabia porque, jolín, son personas influyentes, claro. ¿no? Que al final están influyendo en una comunidad y que si tú dices eso, estás teniendo también una responsabilidad porque estás desinformando en vez de informar. Así que esto también pasa en nuestro campo, en las alergias, mucho. Claro, y además es que siempre lo decimos, ¿no? O sea, una persona con enfermedad celíaca tiene que hacer una dieta sin gluten estricta todos los días, pero cuando se produce una contaminación es muy poco probable que acabe en el hospital, que acabe ingresado o con problemas muy graves. Es un daño que, bueno, que va con el tiempo, que obviamente hay que evitar, pero es que en vuestro caso es fundamental y además, bueno, pues tenéis que vivir cerca de llevando siempre encima esa adrenalina porque en una situación determinada puede haber un susto y además me gusta mucho, ¿no? Tu Instagram porque lo compartes todo de una manera muy natural y muy sencilla y hace yo creo que fue unos meses o quizás un poquito más que tuviste un susto y que, bueno, que lo contaste a través de Instagram, que creo recordar que fue en un restaurante que, bueno, que tuviste un problema, ¿no? Sí, exacto, Lorena. A mí me gusta compartirlo todo porque al final creo que ahora mismo en las redes sociales pues tenemos mucha información y creo que ser auténtico también y mostrar nuestra vida como es Ujú, nos hace destacar más simplemente porque al final estamos visibilizando una realidad que están pasando otras personas y que se pueden sentir identificados con nosotros. Entonces, claro. me gusta compartir tanto lo bueno como lo malo, porque al final es una realidad. Y precisamente, sí, esa historia la he contado varias veces. Me pasó, imagínate, recuerdo la fecha y todo, ¿no? Porque se nos queda ahí marcado el Ujú, 1 de marzo del 2019, ujú. en una cena en un restaurante al que yo ya había ido porque había tenido buena experiencia. Sí. Bueno, pues en la carta de alérgenos indicaba los alérgenos que contenía una salsa en concreto, que era un pesto, y yo Ujú. insistí varias veces en que me confirmaran que eran esos los ingredientes que llevaba la salsa, por mucho que lo pusiera en la carta. Ujú. Y bueno, en la primera cucharada de lo que comí ya se me estaba cerrando la garganta. Madre mía. Yo sabía, o sea, ni siquiera hace falta que te lo digan, es tu cuerpo quien reacciona. Entonces me fui corriendo al hospital y volví al restaurante y les pedí explicaciones y me dijeron que les había puesto nueces a la salsa el cocinero de por la mañana y que no había avisado al cocinero por la tarde. Vamos, una irresponsabilidad que Totalmente. a día de hoy sigo pidiendo pues que tomen responsabilidad frente a esto y estoy con temas legales porque ya no solo por mí ni por hacer daño
a una empresa, sino por las personas que pueden venir detrás. De hecho, te cuento algo muy breve también que creo que es importante. Esto me pasó a mí de adulta, ¿vale? Todo el conocimiento y responsabilidad que ello conlleva, pero en los colegios donde son los responsables de los niños son los docentes y el personal de comedor, en Mallorca el año pasado, pues sucedió que una niña de 5 años le dieron un sándwich helado y ella era alérgica a la proteína de leche de vaca. Vaya. Entonces la monitora de comedor dijo, no, no te preocupes, esto es sin lactosa. Claro, Ya estamos liándonos. sí, o sea, no estaba formada en ese aspecto, confundió la intolerancia a la lactosa con la proteína de leche de vaca y esa niña, pues desgraciadamente ya no está con nosotros. Madre mía. O sea que son situaciones muy serias que, vamos, que necesitan visibilizarse porque estas cosas no se cuentan, pero es que es la realidad y me puede pasar a mí como le puede pasar a un niño que desgraciadamente pues lo lleva un adulto y hay niños muchas veces que en el comedor pues le dicen, no, es que no puedo comer esto y gente que te obliga. A mí me obligaban a veces a comer, me pasó de Vale. pequeña y he tenido reacciones por eso, entonces... Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando una persona entra en un sitio y dice no puedo comer ciertas cosas, es por algo, ¿no? Y muchas veces cuando nos callamos las cosas, cuando no vamos a pedir explicaciones, lo que hacemos es que esas personas, esos profesionales, se relajen y digan, pues no es para tanto, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues ha habido alguien que ha venido y me ha dicho que tal, pero no le ha pasado nada, que le he vuelto a ver por la calle y tal. Entonces creo que es muy importante a través de las redes sociales y teniendo en cuenta que obviamente nadie tiene mala intención, pero hablamos de responsabilidad, hablamos de salud y hablamos de que hay herramientas para controlar eso. Quiero decir, existen formaciones para conocer bien los alérgenos, para trabajar bien a nivel de manipulación en la cocina y también hay una cosa que se llama honradez, ¿no? Que es tan fácil como decir, mira, prefiero que no comas esto porque no estamos seguros y no sabemos si va a producir algo. Pero para todo eso, ¿qué se necesita? Mucha divulgación, una labor que tú haces perfectamente para dar a conocer la seriedad del problema de las personas alérgicas alimentarias. Queda mucho trabajo por hacer, entiendo, ¿no, Alba? Muchísimo, Lorena, sobre todo porque, bueno, hay cierta legislación que nos protege, incluso ustedes tienen hasta un reglamento específico para el caso de los celíacos. Ujú. Bueno, nos intenta proteger esa legislación, Exacto, sí. intenta que, bueno, entró en vigor en 2011, 2014, luego se hizo una actualización y, bueno, ahora mismo solamente se declaran, hay 14 alérgenos de obligada declaración, pero es que hay más de 170 alimentos que pueden producir una alergia. O sea, Madre estamos mía. hablando de que en la celiaquía solamente hay un alérgeno implicado, que es el gluten, la Ujú. proteína del gluten, pero es que las alergias son más de 170 alimentos. Imagínate pues lo que eso Barbaridad. puede ocasionar. Entonces, si eso no se controla desde los establecimientos de restauración, ya no solo los establecimientos a los que podemos acudir por ocio, sino por necesidad, los niños Claro. que están en el colegio, si van a un comedor, pues tiene que haber un catering de por medio. Y ya no solo la información de los alérgenos, como bien sabes, sino el problema que tenemos con la contaminación cruzada, Efectivamente. manipulación, el que cojas todo con los guantes o que no te laves las manos o que no tengas una separación en la cocina de ciertos alérgenos para realmente garantizar la ausencia de esas sustancias en la comida, ¿no? Entonces esa Ujú. problemática en la que nos encontramos, tanto los alérgicos y los celíacos, que en el caso de los alérgicos hasta una traza puede Claro. hacernos tener una reacción alérgica inmediata y vamos, como si nos hubiéramos comido algo, o sea, da igual que sea una traza, da igual que sea un huevo entero, lo que sea, pero que podemos tener el mismo riesgo, ¿no? Por eso es tan importante que realmente se endurezcan esas medidas porque hay gente que no las lleva a cabo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Nos encontramos muchas veces con restaurantes en los que te echas un vistazo a la carta de alérgenos y ya ves, muchas veces ya ves cosas que no te cuadran. ¿Por qué? Pues porque no prestan la atención que tienen que prestar a hacer este tipo de documentos, que además son obligatorios por normativa. No prestan la atención porque, bueno, pues al final supongo que
el que es alérgico, que tiene reacciones pues potencialmente graves, a veces sale menos de casa por miedo a ello. Y el que es celíaco, pues muchas veces, y a mí me da muchísima pena, nos dicen, no, es que yo ya no me voy de vacaciones porque cada vez que me iba de vacaciones tenía algún problema. No sé, ¿tú qué consejos das a las personas que tienen alergias para a la hora del ocio, de salir a comer, de salir a cenar? ¿Qué consejos les das? Pues mira, está muy bien lo que comentas, esta parte precisamente, porque una cosa es nuestro día a día, ¿no? Y lo que realmente pues nos tenemos que exponer todos los días, que es en el trabajo, en el colegio, y otra cosa es el tema del ocio. Sí es verdad que hay mucha gente que está aislada en su casa, Ujú. como si estuvieran en cuarentena todo el año, porque no salen, ni viajan, ni van a restaurantes, ni salen con amigos por ese miedo tan grande. Entonces, yo siempre lo que recomiendo, y es bajo experiencia propia, si van a viajar, que intenten ir a establecimientos que los que ellos puedan cocinar, Ujú. porque sí es verdad que ahora mismo solamente conozco una certificación con los que estoy colaborando, que ya luego te comentaré, que pueda proteger a los alérgicos, Ujú. pero muchas veces no te lo garantizan, sobre todo en hoteles, Claro. hay todo incluido y bueno, que se mueve muchísimo turismo, muchísima gente no se puede controlar. Entonces, el primer consejo que doy es siempre llevar la medicación encima, informarse antes de viajar, informarse antes de ir a un restaurante, es decir, no llegar ahí de imprevisto y decir, ay, Claro. estoy aquí, ¿puedes hacerme de comer? No, no dar lugar a la improvisación, sino intentar organizar todo desde el principio y siempre llevar la mayoría de snacks posibles que podamos, sobre todo al lugar donde vayamos, ya sea a otro país o sea al bar de la esquina. Si no podemos comer allí, tenemos una comida familiar, lo que sea, pues preguntar si nos pueden calentar el tupper. No sé, siempre intentar tener dentro de nuestro abanico de posibilidades las alternativas que no nos hagan dejar de comer en esa situación, ¿no? Y por eso la planificación creo que es primordial, es el primer consejo que doy. Sí, desde luego es algo que compartimos, ¿no? No podemos esperar cuando tenemos una limitación a la hora de comer, que además de la que depende nuestra salud, no podemos esperar a llegar a un sitio y decir quiero comer y me preparas algo, porque es posible que tengamos suerte, pero también es posible que no estén preparados, que no tengan una cocina habilitada para poder trabajar sin riesgo de que haya trazas. Entonces, la planificación es fundamental y hay un mensaje ahí de optimismo muy de Alba Cuadrado que subyace, ¿no? Que es ese tema de no te quedes en casa. Tenemos herramientas, hay que tirar un poco de ingenio, hay que llevar pues en la maleta más comida a veces, ¿no? Que ropa prácticamente, pero bueno, pues hay que tratar de hacer una vida lo más normal posible y yo creo que eres un ejemplo de ello porque además, bueno, nos lo cuentas en las redes sociales también. Exacto, sí, tengo bastantes posts y temas en el blog que hablan sobre viajar porque yo misma lo he hecho, me he Ujú. expuesto mucho y eso también me da la experiencia y la posibilidad de hablar abiertamente de ello. Claro. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que la celiaquía no te impide viajar. Si hay un momento en el que tienes hambre, pues siempre, en nuestro caso que podemos, ¿no? Siempre tienes probablemente, ¿no? La opción de tomarte una fruta y si no, lo que hay que hacer siempre es ese kit de supervivencia, bueno, pues con snacks para ir tirando, para no pasar hambre cuando realmente la tenemos y no tenemos ninguna opción y ser muy responsable. Al final, bueno, cuantos más años llevamos de diagnóstico, más aprendemos y también más fuertes nos hacemos, yo creo, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, sí, total. O sea, somos como cuando nos diagnostican, es como pasar por ciertos niveles, ¿no? Al principio estamos en el nivel cero, luego el siguiente pasamos de nivel. A mí me pasó que la primera vez que viajé sola y fuera de España fue a los 17, pues a una beca de idiomas, 3 semanas, y Ujú. recuerdo que hasta mis padres tuvieron que pagar más para que en la Claro, casa me hicieran una comida especial. Y a partir de ahí, pues me empoderé y cada año pues viajaba a un lugar más lejos o más arriesgado. Entonces como que vas pasando de nivel y cuando lo consigues, vas a la siguiente casilla. Entonces es un poco la confianza que nos da el haber superado ciertas cosas y el haber salido de nuestra zona de confort, lo que nos da dando tablas para poder seguir haciéndolo y además con más cabeza y más experiencia. claro. Y además con la esperanza, porque yo estoy convencida de que
cada vez va a ser más fácil. Es decir, la población, en mi caso, la población celíaca, en el tuyo, alergias alimentarias, está creciendo y va a llegar un momento en el que a nivel de restauración, a nivel de alojamientos, ya no solo en España, que bueno, vamos avanzando a nivel del mundo, nos van a tener que hacer un poquito más caso. Me imagino que los controles tendrán que ser más exhaustivos. Por lo que tú dices, ¿no? Hay zonas muy turísticas, bueno, tú lo sabes bien, donde es muy difícil controlar esto, pero es que si vamos a tener una población, un porcentaje de población ya considerable afectado, no va a quedar más remedio que adaptarse a este mundo. No sé si tú que conoces bien el tema de la restauración, crees que ya estamos en este punto de que cada vez hay más concienciación, si las escuelas de hostelería lo trabajan más, no sé cómo ves este punto. Pues mira, es súper interesante lo que comentas y siempre pongo mucho hincapié en esto porque hay veces, ¿no? Que hay gente que me dice, bueno, cada vez estamos más preparados y más concienciados. Realmente esa gente que lo dice son los que son ajenos a nuestra realidad y lo que ve, los estímulos que ellos perciben son, ah, mira, cada vez hay más cartas de alérgenos, oh, mira. Claro. Tienen carta para veganos o para vegetarianos y yo digo, vale, pero es que un vegano, un vegetariano elige qué comer, nosotros no lo elegimos y realmente muchas veces sucede también que hay personas que se quieren solidarizar con nuestros colectivos, pero realmente no tienen tanta información y te dicen, y tú lo sabes, tenemos pizza sin gluten, ¿vale? Tienes pizza sin gluten porque la has comprado para poder tener un producto sin gluten, pero me la estás haciendo en el mismo horno donde Ujú. cocinas el resto de pizza sin gluten. Entonces, realmente, por una parte, es como que hay establecimientos que quieren apostar por estas personas y por este colectivo, porque aquí por lo menos en Canarias vivimos un 70% del turismo y Ujú. hay empresas que van muy a por masa, 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 o sea, les importa tener muchos clientes antes que cuidarlos Claro. y que tengan calidad. Entonces, realmente ese tipo de establecimientos o de empresas no son nuestra empresa ideal, pero hay otras que intentan hacer lo mejor posible y están dispuestos a apostar pues hasta cambiar las instalaciones para poder adaptarse a nosotros. ¿Que hay muchísimo por hacer? Lo hay, porque falta toda esa información y formación sobre todo, pero formación reglada y obligatoria, que es la que Efectivamente. carecemos, que es la que les haga ponerse las pilas a todas estas personas, porque hay un vacío legal muy, muy grande. Mm. Tal cual, es que además te das cuenta, ¿no? De que, bueno, pues cuando una persona tiene una intoxicación, una contaminación, bueno, pues precisamente por trazas, por contaminación cruzada en un restaurante, se siente completamente solo. Es decir, puedes poner una denuncia en consumo, eso puede tardar la vida en que consumo lo revise y en la inmensa mayoría de los casos ahí se queda, no pasa absolutamente nada. Y ya no solo eso, sino que esas cartas de alérgenos que tan de moda están y que todo el mundo tiene y todo el mundo luce, la mitad de las veces no son reales. ¿Por qué? Porque no contempla esa manipulación. En la cocina está todo manga por hombro. Quiero decir, cuando tienes un restaurante lleno, bueno, pues en un pico de trabajo es muy difícil mantener a raya esa contaminación cruzada. Entonces, si tenemos a un alérgico comiendo, tenemos que asegurarles que no va a haber trazas de absolutamente nada. Es muy difícil y tú lo sabes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Nos quedamos en casa? Pues es una faena, ¿no? Entonces, alguien, y tendrá que ser el Estado algún día, tendrá que regular esto, pero de verdad, no al 40%, porque a mí me da la sensación de que nos expone todavía más, ¿no? Ellos se cubren la espalda con su carta de alérgenos y somos nosotros los que nos tenemos que arriesgar. Pues a mí es que, claro, dices, pues me voy al que sé que puedo seguro. ¿Qué pasa? Que hay muy poquitos. Entonces, eso sí que nos limita un poco, pero bueno, con optimismo siempre y luchando. Sí, sí, no, está claro. Y hay iniciativas que se han hecho, bueno, desde la Federación de Asociaciones de Celíacos de España tienen un sello también, que no lo conozco Ujú. en profundidad. En el caso de los alérgicos también vimos esa necesidad, porque claro, hasta qué punto un sello de certificación te puede proteger, ¿no? En el caso de los alérgicos, a ver, es que estamos hablando de más de 14 alérgenos, que los obligatorios son Claro, 14. ¿Qué tienes que tener? 14 espacios de cocinas para 14 alérgenos. Entonces, claro.
Lo que se ha hecho, o por lo menos en la iniciativa que estoy colaborando, es de una asociación de multialérgicos de País Vasco que se llama ATX, que han Ujú, creado un sello que se llama Allergy Protection ujú. y ahora mismo pues están protegiendo, creo que las cifras están entre 1 millón y 2 millones de menús al día Qué de bueno. centros educativos en España. Es decir, ellos pues tienen un reglamento técnico, o sea, un Ujú. reglamento más específico con auditores y ciertas certificaciones y formaciones. Es decir, ya no solamente es que certifiquen las instalaciones de los establecimientos de restauración colectiva, o sea, establecimientos que realmente tengan las instalaciones adecuadas para certificar que están libres de X alérgenos. No solo eso, sino que además te hacen la formación a los empleados para que Qué bien. haya una cadena que se Claro. cierre, para que no se queden eslabones abiertos. Entonces realmente puede llegar a proteger algunos menús que salen todos los días y que por lo menos los niños en los colegios puedan tener acceso y tranquilidad para eso. Entonces me parecen iniciativas que de manera pues privada se están haciendo, pero que sin duda el Estado tiene que meter mano en esto porque cada vez somos más. Exacto, sí, sí, cada vez somos más y además que es un país que está, que funciona, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero que tiene muchísimo peso el turismo. Entonces, bueno, pues yo creo que estas cosas hay que regularlas, ¿no? Y a veces entras en restaurantes, en bares, ¿me pones una cerveza sin gluten? Sí, y te ponen un pincho de tortilla con el pan ahí y te dicen eso de quítale el pan, ¿no? Y cómete la tortilla, que es Y un sí, ejemplo, pero como eso... Y bueno, o sea, si a mí me afecta, no quiero imaginar a una persona que tenga una alergia, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece fundamental que sea el Estado el que regule esto. Esperemos que algún día, bueno, pues que algún día lo hagan, porque, en fin, o sea, necesitamos mucha protección y sobre todo que cada vez somos más. Entonces, bueno, tarde o temprano llegará. Yo tengo la esperanza puesta. No yo sé también. si. Yo también la Sí. tengo por eso el optimismo de alergias con alegría y todo esto y el visibilizar al final nos hace llegar a más gente, hace que la gente también se empodere con nosotras y que al final hagamos mucha más fuerza pues entre los colectivos más grandes, asociaciones que supuestamente tienen que estar velando y luchando por nosotros, pues que nosotros también en paralelo podamos como pacientes reivindicar nuestros derechos y nuestras necesidades, que es fundamental. Sí, totalmente. Si es que además es el paciente el que conoce pues cómo es el día a día, cómo es el que llegue el verano y el querer irte de vacaciones. Y no solo eso, has hecho hincapié en el tema de los colegios. Uno puede reducir su ocio por algo en concreto, pero un niño tiene que comer todos los días en el colegio y no puede ser que sus padres manden al niño al cole diciendo por favor y estando intranquilos todo el día y exponiendo a su hijo. O sea, eso es fundamental y bueno, sabemos que en los colegios se trata de hacer muy bien. Nosotros en la parte de, en el tema sin gluten sabemos que hay mucha conciencia de ello, pero claro, hablamos de, has dicho creo, 170 alimentos que producen alergias. Sí, 170. Es Más que de es 100. una barbaridad, Muchísimo. Sí, sí, claro. sí. Y por qué esos 14 alérgenos que son obligatorios? ¿Son los más comunes? Exacto. Son... Bueno, Ujú, realmente se han cogido, te hablo de lo que aprendí con la certificación de Estados Unidos cuando me lo explicaron. En Estados Unidos, por ejemplo, son 8 y en ujú. España son 14, pero porque se han regido de los más comunes en la Unión Europea. Vale. Entonces, claro, digamos que es una media de los más comunes. ¿Qué pasa? Que como habíamos hablado antes, esta información también está desactualizada, porque hay países, por ejemplo, que hay mucha más alergia a la soja. Ujú. En España, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha alergia a la soja, aquí no tanto. Entonces, eso se tiene un poco que, eso va fluctuando también y Claro. se va actualizando. Hay mucha gente alérgica al melocotón, cada vez hay más alergias a la proteína LTP, que es la Ujú. proteína que se encuentra en el reino vegetal. O sea, imagínate una persona que no puede Claro. comer ni cereales, ni frutas, ni verduras. Al final solo se queda comiendo carne, arroz, papa, batata y, jolín, ¿dónde están todas esas frutas Claro. en el reglamento? No están. Entonces, es Es necesario. verdad, eso llama mucho la atención porque yo conozco a un montón de gente que tiene alergia al melocotón y me llama mucho la atención que, bueno, pues que ves otras que son, no conozco a nadie que tenga alergia a la soja, ¿no? Por ejemplo, como decías. No sé, a mí me da la sensación de que es una normativa que no se pensó demasiado,
que dijeron, bueno, hay que lanzar una, pues venga, lanzamos esta. Obviamente no se está observando ni vigilando que se cumpla debidamente y que, bueno, pues que hay que atender a todo el mundo. O sea, al que tiene alergia al melocotón, igual que el que tiene alergia a la soja, pero bueno, pues cuestión de tiempo y esperemos que pronto, porque ya llevamos unos cuantos añitos con esta ley, que pronto se regule, pronto se actualice y que sea para bien. Sí, por Dios, y que nos incluya a los colectivos más vulnerables como los celíacos, los alérgicos y, bueno, los que realmente estamos mucho más afectados, porque después siempre se habla, se ponen de moda otras, bueno, maneras de alimentarnos que nos perjudican también, ¿no? Porque a mí es que no es la primera vez que me pasa que voy y digo, oye, que soy alérgica a tal. Dice, ah, eres celíaca, tengo pan sin gluten. Y yo, pero es que no soy celíaca, soy alérgica, es distinto. O sea, se habla mucho también de la celiaquía, se habla mucho del veganismo y al final no saben que la celiaquía es una enfermedad, que la alergia es una enfermedad, que no nos lo inventamos, también nos perjudica el que otras personas se inventen que son Exacto. celíacas o se inventen que tienen una alergia. No te lo inventes. Porque después, claro, como ellos también están desinformados, dicen, no, por un poquito no me pasa nada. Pues claro, luego el camarero o quien sea que te atienda ve que no te pasa nada y al siguiente que venga y le diga que es alérgico o que es celíaco, no lo va a tomar en serio. Totalmente de acuerdo, es, vamos, el día a día que tenemos también los celíacos, ¿no? Yo tengo además familia trabajando en hostelería y cuando les ocurre alguna anécdota de esta, enseguida me la cuentan, Lore, es que hoy ha venido uno que me ha dicho que era celíaco, le he dicho que esto no lo podía comer y me ha dicho que esto sí que lo puede tomar siempre que sea en pequeña cantidad. Eso sí, me ha pedido la cerveza sin gluten, el pan sin gluten y, no sé, y dices, pero qué cosa tan absurda, ¿no? Y luego lo lees también a menudo de personas que no les gusta un determinado ingrediente y para no pedirle al camarero que se lo cambie le dicen, no, mira, es que soy alérgico, entonces esto no lo puedo poner y claro, ¿qué hace el camarero? Avisar en cocina para que le quiten eso. Bueno, estamos haciendo daño a las personas que realmente tienen ese problema porque hay que ponerlo siempre en contexto. Exacto, sí. Yo es algo que me he encontrado siempre y los hosteleros con los que he trabajado y demás también me cuentan lo mismo, o sea, me cuentan una cantidad de cosas que es que flipo. Y hay muchos alérgicos que se dan cuenta de esa situación en el mismo momento e incluso le llaman la atención a esas personas para que se den cuenta, Jolín, que después es que no nos van a tomar en serio. Es súper Es- importante que, no sé, que de la sociedad también se solidaricen con nosotros. Efectivamente, sí, sí, nos meten a todos en el mismo saco. A mí me ofrecen pan vegano, no soy celíaca ya, pero es que tenemos un chorizo vegano con un pan que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, anécdotas de este tipo yo creo que es que tenemos, porque son ya muchos años, para Sí, escribir un libro, pero precisamente tú eso ya, ese trabajo ya lo tienes hecho. El libro ya está, cuéntanos, sí. que sabemos que estás en pleno proceso de crowdfunding. Sí, Lorena. Pues mira, a mí se me ocurrió después de estar 2 años hablando con tanta gente en redes sociales, porque yo creo que tú eres una persona como yo que te gusta contestar y darle cariño, ¿no? A cada Ujú. mensaje que te llega, porque al final es gente que se siente identificada contigo. Entonces, pues entre mi experiencia y entre toda la recopilación de testimonios, experiencias de la gente, empecé a ver una necesidad, que es precisamente la que te decía antes, ¿no? Que dependiendo de la etapa en la que te encontraras de tu vida, tienes ciertas necesidades o no. Por ejemplo, una persona adulta recién diagnosticada, a lo mejor lo que querrá saber más es pues cómo viajar, cómo va a ser su tiempo de ocio a partir de ahora, porque ya previamente nunca ha sido alérgico y de repente se lo detectan, pues tu vida cambia. No es lo mismo Claro. esas necesidades en esa etapa de la vida que cuando eres pequeñito, que al final, pues como nosotras, vives con ellos desde pequeño y lo normalizas, ¿no? Entonces dije, vale, pues voy a escribir un libro en el que se narre qué necesidades y qué soluciones le vamos a dar a cada etapa de la vida y se llama Tu ciclo de vida con alergias alimentarias. Ujú. Entonces saqué la primera versión beta en Navidad, en versión digital, y Ujú. tuvo mucha aceptación, a la gente le encantó, pero todos me lo pedían en formato papel. Claro. ¿Qué pasa? Que es un libro pues que está escrito, no es un libro al uso en blanco y negro, capítulo 1, capítulo 2 y ya está aburrido, sino que tiene muchas ilustraciones, muchas fotos, algo que sea súper ameno, que como te Claro. dije antes, que hasta un niño lo pueda entender.
Entonces, pues vi la necesidad de hacer una campaña de financiación para costear el libro en papel, porque es un coste muy elevado. Es que es carísimo los libros. Además es que es eso, que la gente prefiere un libro en papel, tocarlo, olerlo, disfrutarlo de otra manera, ¿no? Entonces, hay que poner en valor el trabajo que a ti te lleva escribir, ilustrar, recopilar, no sé, es que son horas, horas, meses y meses, y luego encima pagar el papel. Es que es un dineral. Sí, total. Además que, mira, ya no es tanto por tiempo, porque al final tú sabes que esto nos gusta, Sí. el hecho de divulgar nos encanta y al final es algo con lo que pones todo el corazón y toda la ilusión del mundo para poder ayudar a otras personas, pero sí es verdad que la parte de costear algo que la gente te está demandando, a Mm. veces te frustras, ¿no? Dices, jolín, ojalá tuviera 3.000 y pico euros para poder imprimir 100 libros y no Claro. los tengo. Entonces, bueno, pues voy a lanzar una campaña. La verdad es que ahora con toda esta situación del coronavirus y demás, pues lo he ampliado hasta el 31 de julio e Ujú. incluso he puesto un pack desde 15 euros, que es el pack más económico, que es incluso para la gente que al final diga, mira, no puedo tener el libro en papel o no quiero Ujú. papel, pues que lo tengan digital solo por 15 euros, pero ya con cualquier aportación es una gran ayuda para que este proyecto salga adelante y para que la gente tenga ese libro en sus manos que tanto me ha pedido, que espero que salga adelante. Seguro que sí, que da tiempo, estamos en abril, pues hasta julio, y que, bueno, pues que siga y que es el apoyo que necesita para sacar adelante un trabajo, ojo, que es un trabajo que va a estar disponible para el que quiera y que nos va a ayudar a entender mejor el mundo de las alergias, ya no solo si eres paciente, sino aquellos que, bueno, pues que de alguna manera somos satélites, estamos por ahí, que nos toca un poquito de cerca. Es muy interesante todo el trabajo que haces a través de tu web, de tus redes, y vamos, ese libro seguro que sale y que es un éxito. En la Feria del Libro de Madrid el año que viene te veo. Ojalá, Lorena. La verdad es que, mira, ya con todo el cariño con el que he trabajado en el libro, creo que bastante me reconforta, pero más me reconfortará el que la gente lo tenga en sus casas y que agradezcan o que les cambie la vida o que por lo menos le ayude a mejorarla como pacientes para que se salten todos los pasos que nosotras nos hemos saltado desde que nos diagnosticaron y que su vida pueda ser un poquito más fácil. Efectivamente, ¿no? Que yo siempre lo pienso, digo, madre mía, si ahora supiera, si hace de 20 años supiera lo que sé ahora, qué fácil habría sido aquel viaje a no sé dónde, qué fácil habría sido este momento, no sé, es que son tantas situaciones las que puedes mejorar con una buena información, y cuando además lo que depende, de lo que depende es tu salud, pues ese libro ya te digo que será muy bienvenido, muy bien recibido por todas las personas que tienen alergia y todos los que realmente nos queremos informar, como bien decíamos al principio, a través de fuentes veraces, con información actualizada y contrastada. Pues sí, Lorena, efectivamente, a ver si sale todo. Seguro que sí. Nosotros desde aquí, desde Onda Felicidad, desde Felicidad, animamos a la gente y lo recomendamos que entre en tu web. Recuérdanos la URL, por favor. albacuadrado.com, cuadrado con Q. Con Q, Con eso es. Q. Ahí encontramos una cantidad ingente de información súper útil, además de una página, como te decía al principio, muy fresca, muy dinámica, muy optimista, con colores muy vivos pues eso, que enlaza totalmente con ese título de Alergia con Alegría. Vamos a encontrar información valiosísima y ahí encontramos también información sobre esta campaña que ha puesto en marcha Alba para, bueno, pues poder tener ese libro en papel y que todo el mundo que lo necesite pues lo tenga al lado de su cama, en su mesita, para estar bien informado y poder hacer así una vida pues más sencilla a pesar de las alergias, pues son alergias con alegría. Exacto, muchas gracias, Lorena. Genial, Alba, pues ha sido un placer enorme charlar contigo. Hacía mucho tiempo bueno, pues que estábamos pendientes de tus redes, que te seguimos en las redes, que aprendemos contigo, pero bueno, ha sido un placer conocerte, entrevistarte y bueno, pues enhorabuena por todo lo que haces, mucha suerte porque seguro que el proyecto te va a seguir dando muchísimas alegrías. Muchísimas gracias, Lorena, por contar conmigo. Felicidades a ti también por todo lo que estás haciendo, que como paciente sé el trabajo que hay detrás de toda la creación de contenidos y que esperamos que sigamos de la mano estos dos colectivos tan vulnerables y que podamos pues seguir haciendo fuerza y que las cosas vayan mejor en el futuro. Cuenta con ello, que desde luego intención toda la del mundo. Así que muchísimas gracias, Alba. No te robamos mucho más tiempo, que sabemos que no paras. Te mandamos un fuerte abrazo.
para esas islas tan bonitas. Y bueno, pues nada, que siga todo bien y cualquier cosa aquí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias, Lorena. Cuántas cosas, pero cuántas cosas tenemos en común los celíacos con las personas que tienen alergias alimentarias. Qué reflejada me he visto escuchando a Alba. Cuánto trabajo nos queda por hacer, abruma un poquito, ¿no? Nos queda mucho por divulgar, mucho por concienciar, mucho por sensibilizar. Bueno, pues para tratar de mejorar nuestra calidad de vida, tener un mejor etiquetado, que no se guarde las trazas, que las trazas deberían ser también obligatorias para todos aquellos que necesitamos eliminar un alérgeno de nuestra vida, como puede ser el gluten o cualquiera de los otros alérgenos, que como decía Alba, hay muchos más de los que aparecen recogidos en esa normativa. Esperemos que las cosas vayan mejorando con el tiempo, que también la restauración se conciencie y se den cuenta de que necesitan más formación para poder atendernos con todas las garantías de seguridad para nosotros que nos estamos jugando la salud, ¿no? Es una maravilla escucharla. Yo os recomiendo que la sigáis en redes, nosotros lo hacemos y por eso os lo recomendamos. Y nosotros seguimos trabajando con más capítulos del podcast que están en camino. En breve llega uno que os va a encantar, con un doctor estupendo que sabe muchísimo no solo de celiaquía, sino de otros problemas importantes que afectan al aparato digestivo. Seguimos trabajando en el podcast y también en nuestra web, en felicidad.net. Además, se avecinan novedades, así que estad muy atentos para no perderos nada, porque seguro que os van a gustar y os van a ayudar. Podéis suscribiros, precisamente para no perderos nada, a nuestra newsletter. Es gratuito, felicidad.net/inclinada hola. Y también pues trabajamos mucho en las redes sociales. Estamos todo el día compartiendo contenidos de calidad, con información contrastada y actualizada. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en Telegram. Uniros a ese grupo que tenemos en Telegram. Solo tenéis que descargar la aplicación, que es gratuita, buscar Felicidad y ahí estamos compartiendo materiales y contenido. Nada más, muchísimas gracias por escucharnos, muchísima fuerza, muchísimo ánimo para pues esta etapa de confinamiento, que todavía nos quedan unas semanitas, ¿no? Por unas semanitas o un poco más, para pues volver a esa nueva normalidad que esperemos que llegue pronto. Y nada más, muchas gracias por todo, un fuerte abrazo de Lorena Pérez.